Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Transferencia de Calor con Jorge Cáceres. Solo que esta es una nueva versión en la cual explicaremos una experiencia de laboratorio en donde analizaremos lo que son el comportamiento con aletas, para qué se utilizan y cómo fue esta experiencia de laboratorio. Vamos a explicar de qué trata en general. eh, Vamos a explicar un poco sobre los resultados que vamos a tener y una pequeña conclusión para terminar el video. Ok, si pasamos a lo que es la teoría de la aleta, podemos meternos en lo que son las ecuaciones diferenciales que rigen su comportamiento y podemos deducirlas desde lo que son los balances de energía, como lo hacemos siempre. Y si el video me acompaña, puedo mostrarles acá que tengo representado mi diferencial, en donde podemos ver la un flujo de calor que va entrando, el cual va a salir un resto como calor por conducción y otro resto va a salir por convección. No le puse las letras, pero está explicado en esta primera expresión. Dice que el calor de conducción va a ser igual al calor de conducción que sale, X más delta X, más el calor por convección. El calor por convección es la ley de enfriamiento de Newton, que es que es H, el coeficiente de convección, por el área que está emitiendo la temperatura, finalmente en este caso sería el área del manto, y por una diferencia de temperaturas, que sería el gradiente, que es lo que está generando el flujo de calor. Una vez que trabajamos estas expresiones, acá podemos aplicar el teorema de Taylor o simplemente sacar el diferencial en X del teorema desde el calor por convección. Acá llegamos a la expresión. Esto es Fourier, simplemente. eh, Aquí sale el perímetro. De acá sale, aquí debería ser el área. Pero el área es el perímetro por delta X, porque estamos hablando del manto. Y el delta X pasa para este lado y es donde queda la ecuación diferencial de segundo orden. Este término es constante, así que lo expresan como m. Eh, la solución a esta ecuación diferencial la voy a explicar en este momento en la siguiente diapositiva, pero primero hay que hacer un cambio de variable, en donde el θx va a ser igual a la temperatura en x menos la temperatura ambiental. Entonces acá, si nosotros aplicamos la condición de borde, en donde donde buscamos la temperatura en cero, que es la temperatura de la base de la aleta, eh, la podemos reemplazar acá y tenemos una expresión en función de nuestro cambio de variable. Si nosotros analizamos la solución, esta es la solución que tiene la ecuación diferencial, en donde tiene dos constantes, las cuales tenemos que determinar. Y esas constantes van a depender del tipo de aleta en la que estamos trabajando, en los cuales nosotros tenemos entendido que existen dos, porque esas son las que nosotros trabajamos, que son que son estos dos que están expresadas acá, que son infinitamente largas, y la que tienen un borde aislado. Las que son infinitamente largas, cuando x tiende a infinito, hay que analizar la ecuación que cuando x tiende a infinito, este término se va al infinito y la temperatura, la ecuación de temperatura no va a tener ningún sentido porque va a diverger completamente. Por lo tanto, nuestra constante primera tiene que ser cero cuando trabajamos en nuestro primer caso de infinitamente larga. Eso nos deja solamente la segunda constante, la cual se obtiene con esta condición de borde que tenemos acá, en donde la temperatura en cero es la temperatura basal, que con nuestro cambio de variable nos queda de esta manera. Y al reemplazarlo llegamos a esto de acá. Esta es nuestra expresión para una aleta infinitamente larga. Pero cuando trabajamos con un borde aislado, tenemos que el calor al final de la aleta, en x igual a L, es igual a cero. ¿Por qué? Porque el flujo de calor en el borde final está aislado, significa que no fluye más calor. Y con esa condición hay que derivar esta ecuación. Obtenemos una relación entre C1 y C2 y luego se vuelve a reemplazar acá. Se reemplaza y se utiliza esta condición de borde que tenemos acá. Y con eso llegamos a una relación entre exponenciales, la cual nos dan los cosenos hiperbólicos. Entonces con esto nos da al instante
la idea de cómo será el gráfico de temperatura, en donde no va a ser lineal de partida porque hay exponenciales. Por lo tanto, su calor tampoco va a ser lineal. Van a ser solamente gráficas con curvas exponenciales. Entonces es súper importante tenerlo claro. En la experiencia trabajamos con dos casos. En un caso con convección natural y otro caso con convección forzada. A lo largo de la aleta se fueron instalando termocuplas, las cuales iban midiendo diferencias de potencial que a través de una tabla sigan transformando a temperaturas. Cabe destacar que la función principal de una aleta es disipar energía. Es decir, que si esta aleta tuviera una conductividad muy pequeña, no tendría ningún sentido para el caso que lo estamos utilizando, porque la función es disipar energía. Y si tiene una conductividad muy pequeña, estaría actuando como aislante y estaría haciendo todo lo contrario. Entonces, eso es una pequeña acotación que hay que tener clara. El material utilizado en la experiencia es una 0SAE 1020. La tabla utilizada para hacer el cambio a temperatura es esta acá, la cual tiene una serie de potenciales registrados, los cuales, buscando el número que obtenimos, que nos marcó la termocupla, nos entrega a este lado lo que son las temperaturas correspondientes al potencial. Ok, continuando más con el análisis de los datos, acá les presento los dos gráficos que corresponden a las dos situaciones. En el primer caso tenemos para convección natural, en donde podemos apreciar que la temperatura tiene un descenso que es más bien suave, no es tan grande. Podemos apreciar que los primeros 5 centímetros es donde se pierde la mayor cantidad de energía. Eso es porque existe una mayor diferencia de temperaturas con el medio ambiente. Y a medida que va avanzando en la aleta, esa diferencia de temperatura se va haciendo más pequeña, por lo tanto el calor por convección va disminuyendo. Sin embargo, eh, como se liberó la mayor cantidad de energía por convección al inicio de la aleta, el calor por conducción que va llegando hacia el final es menor. Por lo tanto, eso también influye a que se transfiera menos energía por convección. Podemos ver, además, en el segundo caso, en convección forzada, que hay un cambio más brusco en cuanto a la temperatura. Podemos ver un punto en centímetro 5 que ya va en 300 Kelvin. Es decir, se acerca mucho más rápido a lo que es la temperatura ambiente. Por lo que en muy poco espacio transmite una gran cantidad de energía por convección para luego ya mantenerse casi constante y liberar casi nada lo que es energía. Entonces, podemos concluir que la convección forzada evidentemente ayuda a lo que es la transferencia de calor por aleta, porque nosotros lo que buscamos es la disipación de energía. Entonces, si nosotros aumentamos el coeficiente de convección del medio forzándolo, en este caso con un ventilador, lo que vamos a hacer es apurar la disipación de energía. Estamos ayudando a lo que es la función de la aleta.